Hola, zaragocistas. Inocente de mí, yo pensaba que el tema de la demanda a la liga por el final de la temporada 19-20, los playoffs, la ausencia de Luis Suárez por el final de la cesión con el Watford, simplemente era un tema de la lentitud de la justicia, pero resulta que el Real Zaragoza todavía no ha llevado ninguna demanda por este tema. Yo creo que como mínimo a la liga se le puede acusar de negligencia por demorar sine die el final de la competición, y toda esa demora causó una serie de perjuicios, y el más perjudicado fue el Real Zaragoza, que no pudo contar con su mejor delantero en los partidos más importantes de la temporada, lo que bajo mi punto de vista claramente desvirtuó el final de la competición. El Real Zaragoza dijo que iba a demandar a la liga. Primero la liga pues pasó totalmente de este asunto, como era de esperar. El Consejo Superior de Deportes se declaró incompetente, es decir, escurrió el bulto, y quedaba únicamente la vía judicial ordinaria, un tema que, bueno, siempre causa recelo en los organismos futbolísticos, y ya Tebas pues ha anunciado que tampoco es ninguna sorpresa, que esa vía no tiene ningún fin para que prospere. En el caso de Tebas pues habría que preguntarle también si su interés, su acusación al Real Zaragoza con el partido Levante Real Zaragoza tenía algún fin, y al final pues como sabemos pues afortunadamente no prosperó. También defiende evidentemente lo suyo, porque si el Real Zaragoza por lo que fuera se le admitirían a trámite y le dieran la razón, tendría derecho a una indemnización de la liga, y este hombre pues no va a estar por hacernos ningún favor ni por soltar dinero. Creo que según la información que recoge el periódico pues ha influido en la situación financiera tan delicada del Real Zaragoza, y que la liga es parte también que tiene evidentemente que aprobar la modificación del concurso de acreedores del convenio. Y claro, pues si le metes una demanda, pues como que te va luego a ser más difícil que te aprueben la modificación del convenio, ¿no? Y en esas estamos, pero creo que es una tomadura de pelo a la afición, que se le dijo una cosa y todavía no la han hecho, y con el cambio de propiedad pues veremos si se queda al final esto en el limbo, o si los nuevos propietarios, que habrán tenido que hablar con la liga, convencerle de su credibilidad y de que tienen unos avales económicos y que no son castillos de papel lo que llevan, pues imagino que no van a seguir, o al menos eso creo yo, que de recién llegados ya se pongan a pelear con la patronal, que es en este caso la liga. Y en fin, que si ya tenía esto pocos visos de prosperar, lo que ha hecho la fundación pues ha sido alargar, dilatar, y como es habitual en ellos, no hacer absolutamente nada y demostrar que su tiempo en el club pues está ya pasado, y que a ver si por fin ya esta semana se completa la venta del club, porque me parece vergonzoso que estemos a unos pocos días de iniciar la temporada y no haya habido ningún movimiento en la plantilla, esté todo parado, no hay campaña de abonos tampoco. Bueno, ya ha salido la noticia de que puedes ver en la web para la renovación, pero está todo parado, estamos ya en julio y esta gente no hace absolutamente nada. Vaya bueno.